La Virgen del Espino es una de las advocaciones de la Virgen María. El origen de esta advocación, en la mayoría de los casos, viene dado por el lugar en donde se apareció la Virgen. Así se suceden las leyendas en los diferentes lugares en los que se venera a María con esta advocación que tienen en común su aparición en un espino. En Soria, España, el origen del culto se remonta al siglo X. En 1270 figura ya en el padrón de vecinos que mandó hacer el rey don Alfonso X a Diego Gil de Ailón, pero no con el título del Espino, sino con el topónimo de Covaleda. En 1352 ya encontramos el de Santa María del Espino. Mediado el siglo XV, Fray Gregorio Argaiz escribía: es imagen milagrosa y, según papeles del archivo, su primer asiento fue en Covaleda, lugar de los Pelendones, donde nace el río Duero, y cuando se perdió España, los cristianos la escondieron entre unas peñas, porque los moros no la topasen. Pasados muchos años quiso Dios que se apareciese a un pastor de Soria en un espino, por lo cual la tienen puesta en un árbol de esta especie. La llevaron a Soria, que está 6 leguas, llamándola Nuestra Señora de Covaleda. En el Burgo de Osma, Soria, la tradición nos indica que hubo una sequía y todo se secó menos un espino, de cuyo tronco tallaron a la Virgen del Espino y de una de sus ramas a su hermana la Virgen de Barceval. En el siglo XV Gregorio Argaiz escribía que tiénese por tradición que fue aparecida y hallada sobre un árbol de esta especie en un espinar, que estaba alrededor de una torre, que había en esta villa del Burgo, y así en memoria del espino le dieron el nombre por haber sido aparecida y hallada en el siglo XIV. En Santa Gadea del Cid, Miranda de Ebro, en el año 1399 tuvo lugar la aparición de la Virgen sobre un corpulento espino, acompañada de un mensaje, cuyo texto original está recogido en documento oficial, que por todas partes supiesen cómo ella era la Virgen María en persona glorificada, la cual era aquella que él había visto sobre el espino. Que era allí un lugar que se llamaba Montañana de Yerma. Mándote que digas como la voluntad de mi Hijo glorioso es que sea edificado aquí un monasterio de la Orden de San Benito, con la cual memoria sea resurgido este secreto. En Hoyos del Espino, Ávila, la leyenda local dice que la Virgen del Espino se apareció en el Espino, como indicador del lugar en donde quería que se ubicara la basílica hacia el siglo XV. Su fiesta se realiza el 8 de septiembre. En Membrilla, Ciudad Real, en las dependencias del Castillo del Tocón, la capilla hizo inicialmente las veces de iglesia parroquial. En ella se veneraban la Virgen del Castillo, pero en el siglo XVII, cambió su advocación por esta del Espino, ya que según la leyenda fue encontrada bajo un espino del cerro sobre el que sitúa la ermita de la Virgen del Espino. La última aparición tuvo lugar a fecha de 9 de abril de 1906 en Chauchina, España, donde la Santísima Virgen fue aparecida a Rosario Granados Martín. Es conocida bajo la advocación del Espino, o del Pincho por el espino junto al cual se apareció primeramente, y de los Dolores, por las negras vestiduras que llevaba la misteriosa aparecida. En el lugar de la aparición se erigió un santuario de la Virgen del Espino. Relacionada con esta advocación se encuentra la de la Virgen de Aránzazu en Oñate y patrona de Guipúzcoa. Según la tradición, la talla fue encontrada por un pastor escondida en un espino. La tradición dice que el pastor al ver la talla exclamó en lengua vasca, Aranzanzú, que significa tú en los espinos. Al margen de la leyenda, el topónimo Aránzazu significa en lengua vasca espinal, sitio de espinos. En el Pedroso se celebra la festividad de la Virgen del Espino, patrona de esta villa, el día 8 de septiembre. El sábado más cercano al día 15 de agosto se celebra la romería, que es la llevada de la Santísima Virgen de la ermita a la iglesia del pueblo. Su culto, según el Pejanariz, se remonta más allá de la invasión agarena, por eso, al llegar los árabes la ocultaron cuidadosamente en la hendidura de una roca,
no lejos del pueblo de Covaleda o Covalleda entonces. Pasaron los años y 3 siglos de horror y persecución religiosa, y al ser conquistada Soria, la Virgen señaló milagrosamente el sitio en que se encontraba. Bajaba de la montaña con dirección a la ciudad un sencillo y piadoso pastor, de pronto, reparó en un espino que brillaba con suave resplandor, acercóse, pues, divisó atónito una imagen de María circundada de luz. Cariñoso y reverente tomó en sus manos la sagrada imagen y poniéndola en su zurrón, partió veloz para la población, afanoso de divulgar entre sus vecinos el prodigio que acababa de presenciar. Al querer mostrar la imagen, con gran sorpresa halló que la imagen había desaparecido. Volvió al espino y allí la encontró envuelta en majestuosa sencillez. Colocó nuevamente en su zurrón tan preciado tesoro, pero se volvió a repetir la vuelta de la Virgen al espino. Corrida la extraordinaria noticia de la aparición en la ciudad, la multitud acudió a honrar a la Virgen y la llevaron a una iglesia de la ciudad, pero volvió a repetirse la escapada de la imagen al lugar de su predilección, donde por fin la dejaron los devotos, erigiendo entonces una ermita en su honor para su fervoroso culto. Esta versión sobre la aparición, la he tomado del manuscrito que poseo, del P. Damián Janariz, Historia de las imágenes y santuarios de la Santísima Virgen María en la diócesis de Osma. En Aranda de Duero, fechado en 1940. El reverendo P. Gregorio Argaiz, tan crédulo, o más que el P. Janariz, escribía en su obra manuscrita, e inédita como la del P. Janariz, en 1659 a 1660, lo que sigue: es imagen milagrosa esta de Nuestra Señora de El Espino de Soria, y según papeles del archivo, no dice cuáles, su primer asiento fue en Covaleda, lugar de los Pelendones, y cuando se perdió España los cristianos la escondieron entre unas peñas, porque los moros no la topasen. Pasados muchos años quiso Dios que se apareciese a un pastor de Soria, en un espino, por lo cual la tienen puesta en un árbol de esta especie. Al folio vuelve el P. Argaiz a tratar de la Virgen del Espino, resaltando los milagros que hace, son pan de cada día, a sus devotos, y ya queda escrito que se apareció en Covaleda, lugar de los Pelendones, en el arciprestazgo de Cabrejas, a un pastor, en unos espinos y en unas peñas, y que la llevaron a Soria, que está 6 leguas, llamándola antiguamente Nuestra Señora de Covaleda, y así puesta en Soria fabricáronle una ermita. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Pasarlo bien y muchas gracias.